Buenos días. He querido compartir una pequeña reflexión a propósito pues, de la coyuntura electoral. Se denomina Nos creen idiotas. Dice así: lo bueno de estas elecciones fue que perdió Fico, perdieron los antioqueños, perdió la derecha traqueta del eje cafetero y parte de los llanos orientales que tuvo que pasarse al rodolfismo. Perdió César Gaviria, perdieron los clanes familiares, perdieron los godos, perdió la tibieza de Fajardo, perdieron la U y Cambio Radical, perdió la clase politiquera tradicional. La parte mala es que a pesar de que Petro ganó las elecciones, tiene que ir a una segunda vuelta a enfrentarse con Rodolfo Hernández, un personaje grotesco, inflado por el antipetrismo. Pero lo feo es que se debe librar una dura batalla contra un candidato que representa la ignorancia política de una gran parte del pueblo colombiano, de quienes aprendieron la política viendo televisión y en redes sociales, de quienes no conocen la historia y a quienes les hicieron creer que la violencia en Colombia es ocasionada por un puñado de narcoterroristas, los malos, quienes destruyen un país que los buenos, la gente de bien, ha forjado con esfuerzo, tesón y trabajo. A quienes han convencido, merced a su ignorancia política, que las guerrillas no se ocasionaron por unas causas sociales y políticas, por la injusticia y por la corrupción, por la exclusión del poder, por la hegemonía de un poder económico indolente, por la ausencia del Estado en muchas regiones, por falta de oportunidades, por la negación de los derechos fundamentales a la mayoría de la población, tales como educación, salud, empleo y vivienda. Que posteriormente las guerrillas hayan errado su estrategia, hayan agredido poblaciones humildes, se hayan financiado por el narcotráfico y se hayan hecho odiar del propio pueblo es otra cosa. Esa dura batalla habrá que darla contra quienes conectan con un ideario arribista, clasista, que justifica la explotación laboral, la esclavitud ejercida por el sector privado y financiero, quienes ven en los trabajadores o asalariados hombrecitos, vaquitas de leche, a quien ordeñar diariamente, a quienes les parece una delicia enriquecerse a costa del trabajo diario de millones de trabajadores pobres, que deben adquirir una vivienda humilde mediante el sistema de hipoteca, que genera multimillonarias ganancias hasta tal punto que un solo hombre afirma, sin ningún rubor, amasar una fortuna de 100 millones de dólares y que ahora, después de 77 años de una existencia indolente, pretende llegar al poder disque para ayudar a los pobres. Nos cree idiotas a todos. Esa pugna se debe librar contra un ideario misógino que minimiza y excluye a la mujer de las tareas fundamentales que nuestra sociedad debe librar, que utiliza la violencia simbólica contra la mujer, ignorando las causas sociales y económicas que generan una patología como la prostitución, o ejerce la violencia directa contra quienes lo denuncian u obstaculizan sus negocios, golpeándolos físicamente o amenazándolos de muerte. Esa lucha se debe dar contra quienes conectan con el mensaje mediático, con la palabra que contradice los hechos, sin siquiera sospechar que se trata de un taimado que es capaz de autorizar la publicación de la imagen de su hija fallecida a manos de sus secuestradores de la guerrilla, con el fin de generar lástima, solidaridad, escándalo mediático para continuar subiendo en las encuestas. Esa ardua pelea debe darse contra quienes no les interesa que no existan propuestas reales, estrategias políticas, planes, programas y proyectos de gobierno, sino frases pueriles que reiteran el discurso no a la robadera, sin importar en la praxis su concreción, es decir, cómo lo va a lograr, con el agravante de aceptar apoyos políticos de aquellos quienes precisamente representan la politiquería, los clanes, la robadera
y todo lo que supuestamente combatiría. En fin, es posible que este mediocre y vulgar personaje ascienda al solio presidencial, y no sería la primera vez que un cretino lo logra. Personajes estólidos como Turbay Ayala, Virgilio Barco, Andrés Pastrana e Iván Duque nos recuerdan que estos episodios sórdidos para nuestra Colombia infortunadamente se podrían repetir este año. Muchas gracias.